Buena, mi gente, muy buenas. Les seguimos saludando como siempre desde la República Dominicana. Les habla este servidor, Luis Ruiz, y en esta oportunidad que el Dios del cielo me sigue brindando, vamos a continuar con el segundo video de este curso básico de Python. Hoy vamos a dar una breve introducción acerca de este lenguaje de programación. Como usted sabrá, Python no es un lenguaje nuevo. Python no es un lenguaje nuevo. Python surge en los años 90 y fue creado por este señor que es de origen holandés. Se llama Guido van Rossum. Este señor fue el que creó Python a finales de los 80 y lo publica oficialmente a principios de los 90. Así que Python no es un lenguaje de programación nuevo, sino que Python a través de los años ha venido impactando en la comunidad, especialmente por la inteligencia artificial y lo que se llama como ciencia de datos. Entonces quería presentarle esta imagen del creador de Python. Se llama Guido van Rossum, quien desarrolla a finales de los 80 este lenguaje de programación y ya a principios de los 90 sale a la luz. Así que quería darle esta breve introducción. Entonces vamos a presentar algunas características de Python para que más o menos usted y yo nos ubiquemos. Miren, Python es un lenguaje de programación fácil de entender. Python es el lenguaje de programación, hasta donde yo conozco, más fácil de aprender. Porque Python tiene una sintaxis muy simple, muy básica. Python, cualquier niño puede entender Python, cualquier persona puede entender Python. Es un lenguaje muy digerible, muy fácil de aprender. Entonces, en este curso usted va a aprender de las características de este glorioso lenguaje de programación. Y aquí hay algunas de las características, son más, pero aquí hay algunas de las características. Por ejemplo, Python es un lenguaje orientado a objetos. Como usted sabrá, la programación orientada a objetos es un paradigma muy utilizado. Mejor dicho, es el paradigma de programación más utilizado del mundo. Entonces, Python es orientada a objetos, al igual que otros lenguajes como Java, C++, JavaScript, entre otros. Python es un lenguaje orientado a objetos. Y eso es muy importante, ya que este paradigma de programación es el paradigma más utilizado del mundo. Entonces, Python es orientada a objetos, al igual que Java, C++ y JavaScript. Así que quería decirle eso para que usted entienda la característica de Python. Es un lenguaje interpretado. Hasta donde yo conozco, existen dos tipos de lenguaje de programación, hasta donde yo conozco. Está el interpretado y está el compilado. Python es interpretado, es decir, que el intérprete de Python va leyendo línea por línea mientras se va ejecutando el programa. O sea, no compila como otros programas. Como usted sabrá, existen dos tipos de lenguaje, compilado e interpretado. Como en el caso de Python, no es necesario compilar o transformar el lenguaje de programación informático a uno equivalente. Así que Python no necesita compilar, interpreta en el momento. El intérprete de Python va leyendo línea por línea su código.
Otra característica que tiene Python es que es multiplataforma. Python se puede instalar en los sistemas operativos actuales, llámese Linux, llámese Windows, llámese Mac, etc. O sea, Python funciona en los lenguajes, en los sistemas operativos comerciales de esta época. Python es fuertemente tipado. Cuando hablamos de tipado, es decir que Python sabe distinguir lo que es un texto y lo que es un número, que nosotros durante el curso lo vamos a ver. Así que es fuertemente tipado. Python tiene un tipado dinámico. Dice que el tipado dinámico de Python permite que las variables no tengan que especificar su tipo. De eso es que estamos hablando. Es decir, en Python se sabe distinguir cuando usted en una variable introduce un número o un string o un texto, que usted lo verá a continuación. Y otra de las características que tiene Python es que es un lenguaje de alto nivel. Python se acerca más a los idiomas humanos que otros lenguajes de programación. En el mundo de la programación, hasta donde yo conozco, existen dos tipos de niveles. Está el alto nivel y el bajo nivel. Los lenguajes de programación se distinguen por eso, alto y bajo. ¿Qué es bajo nivel? Bueno, el bajo nivel hace referencia a los unos y ceros, es decir, que al lenguaje máquina, para que usted me entienda un poco. Es decir, que el bajo nivel, esos lenguajes de programación de bajo nivel, funcionan más con el lenguaje máquina, es decir, con los unos y los ceros. En cambio, los lenguajes de alto nivel se familiarizan más con el razonamiento humano, para que usted pueda entender e interpretar lo que está haciendo mientras va programando. Estos son algunas de las características de Python. Hay muchas más, como por ejemplo, Python es un lenguaje de propósito general también. Es una característica que tiene Python. Python es un lenguaje de propósito general, es decir, que usted puede utilizar Python en el backend, en el desarrollo web. Puede utilizar Python en aplicaciones de escritorio. Puede utilizar Python en seguridad informática, en ciencia de datos. Puede utilizar Python en la inteligencia artificial. En fin, Python sirve para un sinnúmero de cosas. Así que Python es un lenguaje de propósito general. Usted puede crear aplicaciones de escritorio con Python, pero también usted puede utilizarlo en el backend, en el desarrollo web, también puede utilizarlo en la inteligencia artificial, en ciencia de datos, seguridad informática y en muchas áreas más. Es un lenguaje fácil de aprender y muy nutritivo a la hora de programar. Así que Python tiene muchas características más, quisimos resaltar algunas de ellas para que usted entienda qué lenguaje usted va a aprender. Así que Python tiene eso, que es de propósito general. Usted puede utilizar Python en muchas áreas, muchas áreas también. Así que hasta aquí este humilde resumen, o esta humilde, mejor dicho, introducción acerca del lenguaje Python. Ya para el próximo video vamos a aprender a descargar e instalar este glorioso lenguaje de programación. Por eso será para el próximo video. Hasta aquí esta humilde introducción. Espero que le haya gustado. Si necesita profundizar más en esto, vaya a Google y allá usted aprenderá mejor. Les saludamos desde la República Dominicana, les habla este servidor Luis Ruiz y nos veremos en el próximo video. ¿Ok? Bye bye. Muy bien.